Muy bien, buenos días, jóvenes, a todos los estudiantes. Bienvenidos a esta clase virtual. Vamos a continuar pues con la clase de semiconductores. Ahora lo que nos toca es pues semiconductores. Muy bien, vamos a ver entonces qué cosas son los semiconductores. Ya nosotros sabemos qué son los conductores. Los conductores vienen a ser elementos las cuales van a facilitar el fácil desplazamiento de la energía eléctrica por su interior, por su cuerpo. Los aislantes vienen a ser componentes o materiales las cuales no permiten que la electricidad atraviese su cuerpo. Pero ahora vamos a ver los semiconductores. Los semiconductores son materiales que van a permitir el paso de la corriente en un solo sentido y no en viceversa. Los diodos rectificadores. En este caso tenemos los diodos rectificadores. Un diodo es necesariamente la unión de un material tipo N con un material tipo P, como vemos acá. Un tipo N y un tipo P. Esa viene a ser entonces la unión de lo que viene a ser los diodos rectificadores. Luego, tenemos, tenemos en la misma imagen el material tipo P, el material tipo N, son dos junturas. El terminal positivo que se llama ánodo y el terminal negativo que se llama cátodo. Entonces tenemos ánodo y cátodo, positivo y negativo para un diodo rectificador. Ahora, dentro de los semiconductores, los materiales que se utilizan son de silicio o germanio. Son los dos, silicio o germanio. Son ambos materiales los cuales se utilizan. El silicio tiene una pérdida alrededor de 0.7 voltios. El germanio tiene 0.3 voltios de pérdida. Más veloces son los de germanio. Lo normalmente se utiliza de silicio. Solo en casos especiales de radiofrecuencia o de alta precisión se utiliza los de germanio. El símbolo del diodo, acá podemos verlo, un símbolo que es el ánodo y el cátodo. ¿Ya? Esto viene a ser el símbolo, una flechita, ¿ya? La cual la parte de atrás es el positivo y la parte de la punta es el negativo, ánodo y cátodo. Viene a ser el diodo. El lado N recibe el nombre de cátodo y el lado P recibe el nombre de ánodo, como vemos en la imagen. En el lado N hay un exceso de electrones y en el lado P una diferencia de ellos, o sea, un exceso de huecos. Cuando pasa la energía, pues estos electrones pasan a cubrir estos huecos. Bueno, pero eso ya es otro tema, ¿no? La polarización. Vamos a ver en la polarización. Hay dos tipos de polarización, la cual polarización directa y la polarización directa y la polarización inversa. Vamos a ver primero la polarización directa. Nos dice cómo nosotros conectamos el diodo en polarización directa. ¿Cómo vamos a conectar nosotros en polarización directa? Nosotros vamos a conectar el diodo, el ánodo, o sea, el positivo del diodo, en el positivo de la fuente de alimentación. En este caso, una pila. Positivo a positivo y negativo a negativo. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Cuando nosotros conectamos en polarización directa, el diodo se comporta como un conductor, o sea, va a dejar pasar la energía normalmente.
se va a prender el foco, ¿ya? Eso viene a ser la conexión, la polarización directa del diodo. Se va a encender el foco ya que el diodo se está comportando como un conductor común o como un interruptor cerrado que pasa la energía. La polarización inversa viene a ser lo contrario. Es conectar el positivo del diodo en el negativo de la pila. Y el positivo de la pila en el negativo del diodo. Se comporta como un interruptor abierto, o sea, no deja pasar la energía eléctrica. Por lo tanto, el foco no se prende. ¿Ya? Entonces, la polarización inversa es conectar ánodo negativo y cátodo positivo. Se comporta como un interruptor abierto. Abierto. O sea, no va a dejar pasar la energía eléctrica. No nos deja pasar la energía eléctrica. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Utilicen el chat para poder realizar alguna pregunta que tengan. Muy bien, nadie tiene una pregunta hasta el momento. Vamos a continuar entonces, ya que nadie tiene alguna pregunta. Muy bien. El diodo LED. Ahora tenemos otro componente que es de los diodos. El diodo LED. Ya ustedes casi están familiarizados con los LEDs. Lo utilizan en sus celulares, linternas, etcétera, etcétera. Hay focos LEDs y todo. Pero, ¿qué es un foco LED? Lo venimos utilizando, pero hasta ahora no sabemos qué es un LED. El LED, Light Emitting Diode, o sea, un diodo emisor de luz. Es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando se polariza en forma directa, la unión P-N, en la cual circula por él la corriente eléctrica. Tenemos el diodo. Entonces, cuando circula en polarización directa, este diodo nos va a iluminar, va a poder botar un haz luminoso. Ventajas de los LEDs. Fiabilidad, mayor eficiencia energética, mayor resistencia a las vibraciones, mejor visión ante diversas circunstancias de iluminación, mejor disipación de energía, menor riesgo por el medio ambiente, capacidad para operar de forma intermitente de modo continuo. Respuesta rápida, una vida útil de 10.000 horas. Vamos a ver. Este es el diodo, la parte que nos va a iluminar, la que bota el haz luminoso. El diodo en sí, que es chiquitito, una plaquita de silicio, bien pequeña. La cabeza plástica, todo el armazón que es de plástico. Los pines de conexión, sus patitas. Entonces, sigamos. Aquí tenemos el símbolo de un diodo. La flechita con dos flechitas saliendo. Eso es un diodo. Diodo LED. ¿Ya? Este es el símbolo de un diodo LED. La flechita grande del diodo con dos flechitas salientes, que es el símbolo del diodo LED. Conexión de los LEDs para conectar LED de modo que iluminen de forma continua. Deben ser polarizados en directa. Aquí vamos a ver. Entonces, la resistencia de protección siempre va a ir al positivo. Profesor, ahora no sé cómo es el positivo. Cuando recién compras, la patita más larga es el positivo. Y si no, con el multitester ya, pues, haces la medición. En serie,
rojo, amarillo, verde, por ejemplo. Se hace la conexión en serie. Aquí tenemos conexión en paralelo. A ver, nos vienen escribiendo, nos dice. Ya, el pin positivo y negativo. Cuando compras, pues cuando recién compras, te viene una de las patitas es más largo, que esa viene a ser el positivo. Pero un poco más adelante vamos a ver cómo determinar la polaridad. Vamos a ver. Entonces, sigamos entonces. Conexión en paralelo. Tensiones de corriente en funcionamiento. Ahora, jóvenes, el voltaje de funcionamiento es distinto para cada uno. Si no se quema, ustedes habrán notado en algunas veces, pues, cuando un LED lo conectan a una batería de 9 voltios, lo queman rápido. Pero si me dice que dura 10.000 horas, un foco incandescente, los de 100 watts, duran 1.000 horas. Los focos ahorradores duran 5.000 horas, pero un LED está por los 10.000 horas. ¿Y por qué se me ha quemado? No llegó ni al minuto. Es porque no has tenido en cuenta esta tabla de funcionamiento de los LEDs. Nos dice, el LED rojo funciona con 1.5 voltios y 20 miliamperios. El naranja con 1.7 voltios y también 20 miliamperios. El color verde con 2 voltios y 20 miliamperios. El amarillo es 2 voltios y 20 miliamperios. El azul y el blanco están funcionando cada uno con 3 voltios y también con 20 miliamperios. Esta es la tabla que ustedes se tienen que memorizar, saber al derecho y al revés con qué tensiones está funcionando los colores de los LEDs. Entonces, vamos a ver los cálculos. Ya hemos visto lo que es el LED, el símbolo del LED, ¿ya? Cómo conectar los diodos LEDs. Después, cómo conectar en paralelo los diodos LEDs. Tenemos, ¿ya? También, pues, tenemos el voltaje, código de voltaje de los LEDs. Ahí está rojo, naranja, verde, amarillo, azul, blanco. ¿Con qué tensiones está funcionando? Ahora lo que vamos a ver, el cálculo de protección. A ver, ¿cómo vamos a hacer nosotros el cálculo de protección? ¿Cómo vamos a hacer para que no se nos queme? Ya les ponía hace un momento. Ustedes han conectado un LED a una batería de 9 voltios, pero profesor, me dice que un LED dura 10.000 horas de vida y a mí en 2 segundos se me quemó. Es porque no has tenido en cuenta esta tablita de voltaje y no has tenido en cuenta esta fórmula para nosotros calcular. Vamos a ver. La fórmula que nos permite hallar la resistencia de protección para que el LED pueda funcionar a su vida útil es de 10.000 horas. Entonces, tenemos el circuito. Esta resistencia nosotros vamos a localizar. ¿Cuánto será la resistencia de protección para que mi LED no se queme? ¿Está bien? Vamos a ver entonces. La fórmula es, para cuando es un solo LED, como vemos acá, es la resistencia es igual al voltaje. Voltaje suministrado por la fuente de energía, que en este caso está la batería. ¿Ya? Fuente de energía menos el voltaje de LED. El voltaje de LED. ¿Con qué voltaje está funcionando este LED? Que para eso tienen que conocer esta tablita. Sobre la intensidad. Obviamente que es la intensidad de LED que también está en esta tablita. Muy bien. Entonces, esa es la primera fórmula. Ahora,
Cuando tenemos pues varios LEDs conectados en serie, vamos a hallar la resistencia. ¿Cuál es la fórmula? La resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente de energía menos el número de LEDs, que va a ser la cantidad de LEDs, el voltaje del número de LEDs. Por decir, si es rojo cada uno está con 1.5 voltios, 1.5, 1.5, 3, 6 voltios, será 6 voltios. Sobre la intensidad, ya saben, en asociación de pilas y baterías, pilas en series se suman el voltaje, pero no se suma la intensidad. Así es que esa teoría se tienen que acordar también para resolver estos ejercicios. Muy bien, tenemos las dos fórmulas. A ver, ¿alguien alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene una pregunta? Muy bien, continuemos entonces. A ver si, ¿alguna pregunta? Nadie, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces. El primer ejemplo, vamos a ver. Nos dice, la tensión de alimentación de un circuito es de 12 voltios. Y vamos a utilizar un diodo LED de color rojo. A ver, un momentito, me están escribiendo acá. Ahí está. El amperaje siempre es el mismo, me dice. Claro, nosotros tenemos que ver la tablita. 20 miliamperios para cada uno de los LEDs. Cada uno o todos funcionan con 20 miliamperios. ¿Ya? Eso tener en cuenta. Ahora, esto les estoy hablando de los LEDs de 5 milímetros, los normales que ustedes conocen. Por decir, nosotros encontramos un LED blanco grande de 1 watt. Eso de 1 watt, por favor, ¿quién está escribiendo? ¿Ya? Ese de 1 watt también funciona con 3 voltios, pero el amperaje es más. Para eso, la ley de Watt, 1 amperio por 3 voltios sería 3 watts. Estaría consumiendo 1 amperio. Pero los LEDs normales que nosotros estamos utilizando, 20 miliamperios. ¿Ya? Con eso es lo que van a trabajar. Entonces nos dice, un LED rojo. Vamos a calcular cuánto va a ser la resistencia, esta resistencia. Entonces nos pone entonces, la fórmula vamos a utilizar que la resistencia va a ser igual al voltaje de la batería. Voltaje de la batería. Muy bien. Nosotros tenemos el voltaje de la batería que es 12 voltios. ¿Ah? Es 12 voltios. Muy bien, 12 voltios menos el voltaje de LED. Me está diciendo que es color rojo y el rojo funciona con 1.5 voltios. Ya, muy bien. Sobre la intensidad. La intensidad que es 20 miliamperios. Profesor, ¿por qué? ¿Pero por qué pusiste 0.02 amperios? Vamos a convertir miliamperios a amperios. Un amperio, miren, un amperio va a ser igual a 1000 miliamperios. ¿Ya? Viene a ser de esa manera. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar? Para llevar de una unidad pequeña a una más grande, lo vamos a hacer dividiendo. O sea, 20 miliamperios entre 1000. Esa es la forma. La forma sale 0.02 amperios. Y no puedo trabajar con miliamperios, no, pues no puedes trabajar.
¿Qué tal si yo te digo, multiplícame 1 metro por 2 centímetros? No vas a poder, no se puede, posible. Tienes que multiplicar 1 metro por 0.2 metros. Así, en la misma unidad todo, no en un submúltiplo. Tiene que ser en el mismo múltiplo. Muy bien, realizamos nuestra operación entonces. 12 menos 1.5 sobre 0.02 amperios, que será amperios. igual a 525 Y ohmios de 525 resistencia. ohmios. Muy bien, esta resistencia valdría entonces 525 ohmios. Ahora, en la tienda no nos van a vender de 525 ohmios, no hay, no existe. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué resistencia lo pongo? Lo pones el inmediato superior, que en este caso sería 530 ohmios de resistencia. Eso tendrías que comprar y ponerlo. A ver, vamos a ver los jóvenes que están haciendo bulla, a desactivar los micrófonos, ¿ya? O si no, por el momento manden a los niños afuera para que no nos... Muy bien. Entonces, sigamos. El siguiente ejercicio nos da, ya acá ya tenemos con 2 LEDs. En un circuito tenemos 2 LEDs conectados en serie, de color verde, ¿ya? Con una tensión de alimentación de 9 voltios. 9 voltios. Calcular el valor de la resistencia de protección. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué nos dice entonces? Los datos que tenemos, entonces, ¿cuáles son? La batería, que es de 9 voltios. Entonces, la resistencia es igual a 9 voltios. ¿Ya? 9 voltios. Entonces, voltaje es igual a 9 voltios. Después nos da que los LEDs, ¿de qué color son? Color verde. ¿Con cuánto funcionan? 2 voltios. Entonces, voltaje de LED viene a ser igual a 2 voltios. Muy bien. Y después la intensidad. Intensidad de LED viene a ser igual a... Pero profesor, aquí hay en serie. No debería sumar yo. La intensidad, no pues. Si nos recordamos serie y paralelo, la conexión de las baterías, cuando está en serie, la tensión, la intensidad no se toca. Sigue siendo el mismo. 20 miliamperios. Que convertidos a amperios serían 2 amperios. 0.2 amperios. Muy bien. Ya tenemos los datos a resolver. Entonces, resistencia es igual a 9 voltios la tensión, menos el voltaje de LED. Color verde, 2 voltios. ¿Y por qué está 4? En la fórmula hemos visto que nosotros vamos a multiplicar el número de LEDs por el voltaje de LED. En este caso, son 2 LEDs. 2 por 2 sería 4 voltios. Ahí sería entonces 4 voltios para nosotros poder trabajar. Sobre 0.02 amperios. Si nosotros hacemos la división, nos daría 250 ohmios. Los 250 ohmios que la resistencia debe ser para que no se queme el LED. Ahí tenemos entonces los 2 ejemplos de cómo podemos solucionar estos ejercicios. Ahora vamos a ver su práctica. La práctica para ustedes. A ver, tenemos un comentario. Muy bien, a ver, vamos a ver acá. Muy bien.
Listo, entonces. El primer ejercicio nos da hallar la resistencia de un circuito cuya alimentación de 20 voltios conectados a los LEDs de color azul. Jóvenes, en estos ejercicios que les estoy dando, no solamente quiero el cálculo matemático, también el circuito dibujado. Si solamente me están haciendo la resolución matemática, vale la mitad de puntos. Con todo el circuito, puntaje completo. Ténganlo en cuenta. En un circuito conectado, los LEDs amarillos en series y una tensión de 9 voltios. Calcular la resistencia de protección del circuito. De colores amarillos, ya saben, y están en serie. La siguiente, si tenemos un circuito con una alimentación de 220 voltios y conectados a dos LEDs color rojos en serie, calcular la resistencia de protección de los LEDs. Ya tenemos una tensión grande con dos LEDs en serie. Después tenemos, a ver, ¿qué nos dicen por acá? El número 2 no indica, me dice, a ver, en serie, a ver, aquí nos dice amarillos, para eso tienen la tablita, pues señores, ¿ya? Tienen que estar atentos. Ya tienen la tablita, solamente les digo el color y ustedes deben saber cuánto es el voltaje con la cual está funcionando y el amperaje. En la siguiente, la número 4, calcular la resistencia en el circuito. Tensión es igual a 15 voltios. Muy bien, los LEDs son color rojo. Hallar las resistencias correspondientes. Rojo y verde, hallar las resistencias correspondientes. La quinta pregunta, tenemos dos LEDs en paralelo y conectar y hallar la resistencia. Para eso recordarse, conexión de batería, serie y paralelo. Calcular la tensión. Aquí, la número 6. También la resistencia. Son 4 LEDs, 2 en serie y en paralelo. Calcular las siguientes resistencias con 12 voltios. Y el siguiente ejercicio, calcular la resistencia de los LEDs, 30 voltios. ¿Cuánto será la resistencia de protección? La novena, si en un circuito conectado con 20 LEDs en serie, calcular cuántos voltios y cuántos amperios consume el circuito. Aquí hay una equivocación. Aquí sí faltó algo. LEDs color blanco. ¿Ya? Es de color blanco. Color blanco. Eso sí, no olvidarse, color blanco, los LEDs color blanco. A ver. ¿Qué nos dice? Ya, entonces color blanco es en los 20 LEDs. Y el décimo, por último. Tenemos color blanco, que nos dice, si queremos realizar un sistema de iluminación con LEDs color blanco, calcular la tensión que se debe de aplicar a la cantidad y la cantidad de amperios que consumirá. ¿Con cuántos LEDs con cuántos voltios va a funcionar este circuito y cuántos amperios? Eso es lo que tienen que hallar. Ahora, jóvenes, hasta aquí las clases, pero también para comunicarles a todos ustedes que en mi blog también está colgado las clases, ¿ya? Por ejemplo, aquí donde dice manuales, aquí estoy colgando una serie de bibliografía para que ustedes puedan observar. Aquí tenemos del Proteus y de otro manual que es Cadecimu. Voy a seguir colgando más bibliografías para que ustedes puedan descargarlo. Por ejemplo, aquí en segundo grado, ahí se va a direccionar a las semanas, las sesiones por semana para que ustedes puedan descargar, que también está la práctica, ¿ve? Ahora
Ahora, hasta ahí hemos visto de lo que es hasta ahí hemos visto lo que son las clases y la resolución. Vamos a ver